mis dudas respecto a lo verdadero y falso de la historia. El problema que me planteo yo es si podemos tener una verdad cierta de la historia o cierta de los hechos históricos. Pues este ha sido un problema muy debatido en la historia de la filosofía y nuestra duda respecto a la verdad o a la falsedad de los hechos históricos, pues es un problema que cotidianamente se nos viene a la mente. Y pues la pregunta es, ¿quién puede vivir en la incertidumbre toda su vida? Y pues la respuesta parece ser que no es posible vivir en la incertidumbre toda la vida. La incertidumbre que genera una duda o porque las dudas permanentes en la mente del hombre pues debe ser hasta un problema psicológico de la mente. Evidentemente que dentro de la historia de la filosofía muchos filósofos se han planteado esta cuestión, porque el hombre no puede vivir con dudas. Históricamente a través de la historia a través de la historia de los pensadores, desde, desde el desde muchos años antes de la era cristiana, los, uh, los hombres se han planteado los problemas de dudar sobre la verdad o la falsedad de los hechos históricos. Es bien difícil ponernos a generar o a disipar una duda que tenemos. Disipar una duda respecto a la verdad o a la falsedad de los hechos históricos. Pues es obvio que la duda sobre los hechos históricos siempre va a existir. Aunque parezca que en un determinado momento el hombre logre quitarse de esa posición de duda para pasar a una posición de certeza. Aquí pues naturalmente que van a entrar el factor de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento tanto
los hombres preclaros como Sócrates, Platón y Aristóteles. El hombre que quiere darse o quiere disiparse alguna duda y generarse alguna certeza, pues evidentemente que va a batallar mucho, y tiene que batallar, porque antes de ponerse a ver si se tienen certezas o dudas respecto a la verdad o a la falsedad de los hechos históricos, pues para empezar hay que ponernos en un sistema filosófico y sacar algunas conclusiones previas respecto de lo que es el conocimiento. El conocimiento idealista que se da, por ejemplo, en Platón, o el conocimiento de tipo realista que se da en Aristóteles. De Sócrates no hablamos mucho, porque pues de Sócrates conocemos que cuando le preguntaron que qué sabía él en general, él contestó escuetamente: lo único que sé es que nada sé. O sea, para empezar, aquí tenemos en Platón un, una posición completamente escéptica, pero a la vez se genera una certeza en el dicho. Y que cuando le preguntaron a Platón qué es lo que usted sabe, él contestó llanamente: lo único que sé es que nada sé. Y con eso, a la vez que se reconocía como un escéptico o ignorante de las cosas, de sus problemáticas, de sus cuestionamientos, Sócrates, al decir lo único que sé es que nada sé, y astutamente brincaba de una certeza o de una posición de duda al, al defenderse y fincar una posición que resolviera su posición inicial de que su certeza era la duda y lo incierto de las cosas. Lo único que sé es que nada sé. O sea, Platón se pone en una posición no sofista. Podemos decir que es hasta una posición dogmática, categórica. Lo único que sé es que nada sé. Sabía algo que reconocía su ignorancia en temas, si se quiere, enciclopédicos o de hombres que acumulaban mucho saber
en su conciencia, en su mente, en su pensar, en su pensamiento. Y, y Sócrates, pues como digo, astutamente finca de una posición escéptica a una posición categórica, dogmática. Lo único que sé es que nada sé. No es tan fácil empezar a caminar por estos rumbos desconocidos, no es tan fácil, porque el hombre que vale es el hombre que retóricamente engendra en el interlocutor una verdad, aunque sea impuesta y aunque sea dubitativa la respuesta. Vaya usted a saber si Sócrates no era era más inteligente que nosotros y quiso en ese planteamiento nociológico fijar una postura de que él se refugiaba en la ignorancia de infinidad de temas cosmológicos, teológicos, antropológicos, pero su certeza era el desconocer la infinidad de temas que se generan dentro de la antropología, dentro de la cosmología, dentro de la teología. Y no es tan fácil, no es tan fácil ponerse en una posición o salir de una posición escéptica, pero a la vez plantear ya una posición dogmática, categórica, respecto a una verdad del conocimiento. Y saber que ese reconocimiento viene a costa de mucho análisis, de mucho sacrificio nociológico, porque Sócrates no es el primero ni el último que se pone en una duda pues universal, negativa, pero a la vez dogmática y categórica. Y a la vez plantea el posicionamiento del relativismo y plantea el reconocimiento de plantea muchos problemas. Con una sola frase empieza a plantear muchos problemas Sócrates. Lo único que sé es que nada sé. Y el saber del hombre, para que sea un saber completo, pues tiene que incluir el conocimiento de toda la cosmología, de toda la antropología,
y de toda la teología. Lo digo porque estas tres áreas tan generales y la respuesta que se le dé a ellas van a ser lo que caracterice que el hombre es un hombre sabio. Y las respuestas que el hombre da a sus dudas, a sus cuestionamientos, pues es un intento plausible de querer dar una respuesta a las dudas universales y a las dudas particulares de las temáticas de la cosmología, de la antropología y de la teología. Como digo, Sócrates probablemente hizo el primer planteamiento del cuestionamiento gnoseológico, el mismo que yo me he planteado cuando digo que tengo mi duda si podemos conocer la verdad o la falsedad del hecho histórico. Como una respuesta así muy de al bote pronto se me viene la idea de que el hombre, aunque hubiera sido ayer, hubiera sido hace 100 años, o hubiera sido hace 1000 años, o hubiera sido 5000 o 10,000 años, el hombre que no estuvo presente en la adquisición de una verdad, por lo regular siempre dudará de su respuesta positiva. Por ejemplo, ¿cómo vamos a nosotros a pensar que sabemos que un determinado hecho fue real o fue invención del historiador? Porque hay muchísimos factores que condicionan la afirmación positiva, verdadera de cualquier hecho. Puede ser la presión política, puede ser la presión económica, puede ser la presión misma de la realidad. Y en un sistema idealista platónico es muy fácil hacer una deducción. Y en un sistema realista como el de Aristóteles, hay que saber que el hombre tiene un proceso de conocimiento para declarar una verdad determinada o de una idea determinada cuya veracidad o cuya afirmación tiene mucha problemática. La teoría del conocimiento en Platón
no es lo mismo que la teoría del conocimiento en Aristóteles, o no es lo mismo que la teoría del conocimiento en Sócrates. Si se quiere, son tres teorías del conocimiento distintas, y del tipo de respuesta que dé a uno a esas tres posiciones, uno se va a catalogar o autocatalogar como un idealista, como un realista, o simplemente como un sofista, ¿sí?, que no se adentra a escudriñar la teoría del conocimiento o la gnoseología del acto de conocer. Que si vemos históricamente, el acto de conocer fue atacado desde un principio por las más grandes lumbreras. En el medievo fue lo que le gustó tanto al empirismo inglés, que decían que los empiristas, con aquella frase de que nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, no hay nada en la mente que antes no haya pasado por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Pues así, al bote pronto: el tacto, la vista, el oído y el gusto. Podemos decir así, al bote pronto. Ahora ya hay más sentidos que en el análisis psicológico se han encontrado, y en el análisis físico igual se han encontrado más. Pero digo, eso fue lo que no les checaba a los empiristas ingleses y empiristas de cualquier época, ¿no? Porque veían como un absurdo, como algo muy aventurero decir que el hombre tenía ideas innatas, que prescindiendo de los sentidos, el hombre ya tenía en su mente las ideas innatas, que desde su nacimiento el hombre ya venía con ciertas ideas innatas. Que por teoría del conocimiento ya estaban en la mente del hombre sembradas ahí como a priori, ideas innatas que nacían con el mismo individuo y que eran a priori, antes de la experiencia sensorial del individuo. Y pues les cayó más en gracia a los empiristas ingleses ver la logicidad de la certeza de que el hombre, pues la mente del hombre era como una tabula rasa, como una sábana blanca, nítida, pero que a través de la experiencia iba logrando hacerse de conocimientos, pero que estos se conocían a través de los sentidos, del tacto, el gusto, el oído, el olfato, y que aquello que un día al nacimiento fue algo completamente blanco, pues con el paso de la experiencia ya el hombre había ensuciado su sábana blanca, su tabula rasa, su mente en limpio.
es bastante riesgoso empezar a plantearnos el origen del conocimiento, pero es totalmente necesario hacerlo. Así lo vieron muchos filósofos a través de la historia de la humanidad y a través de la historia de la filosofía. Pues sino que otra cosa hicieron los empiristas, meterse a buscar la verdad. ¿Qué otra cosa hicieron los escolásticos? Una teoría del conocimiento basada en Aristóteles y su realismo aristotélico, que hizo posteriormente en el inicio de la Edad Moderna Renato Descartes, pues buscar la disipación de su duda personal, teniendo incluso que formar un método, una metodología, una teoría del método para encontrar la verdad y llegar a disipar todas las dudas que se tuvieran. ¿Qué hizo Manuel Kant? Como dijimos, pues inmediatamente en uno de sus primeros escritos de 1770 se mete a analizar él, que era, ahora sí que era Manuel Kant, que su maestro era un escolástico al 100%. Él en 1770 se puso a formarse su propio concepto del alcance de su poder cognoscitivo personal. Y en su tratado, uno de sus primeros escritos, que fue una tesis que él dio a conocer en 1770, que se intituló De mundo sensibilis atque intelligibilis formae principis. Idea y principios del mundo sensible o del poder sensorial del hombre, idea y principios del mundo inteligible, una especie de teorías, estructuras innatas del pensamiento. Aunque llegó a la conclusión Manuel Kant de que el hombre solamente, allí en ese escrito de 1770, llegó a la conclusión de que el hombre podría conocer el mundo y los principios del mundo de la sensibilidad, pero le era imposible conocer los principios de las ideas en sí, metafísicamente hablando. ¿Por qué? Pues posiblemente porque Kant se dio cuenta que el conocimiento del hombre es muy limitado. No obstante eso, de la limitación de la mente del hombre, vio la exigencia también de peticionar la existencia aunque no las pudiéramos conocer, la existencia de seres que trascienden el conocimiento humano. Vamos a dejarle aquí con estos 30 minutos, si hay en otra ocasión hablaremos.